Hola, bienvenido a YouScience y en este video vamos a aprender a construir una gráfica o un perfil de la conversión al equilibrio de una reacción reversible en función de la temperatura. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio a manera de ejemplo que nos dice lo siguiente. Para una reacción reversible en fase acuosa, la constante de equilibrio a 25 grados centígrados es 0.85. Una reacción reversible se considera cuando el reactivo A reacciona para darnos al producto B, pero al mismo tiempo el producto B reacciona para dar pie nuevamente al reactivo A. Además, en este ejercicio se nos brinda un dato termodinámico, más específico, el cambio en la entalpía de la reacción, con un valor de menos 6700 calorías mol. Este valor, al ser negativo, nos está indicando que la reacción es exotérmica y no podemos dejar por un lado que las unidades de la energía que vamos a estar trabajando en este ejercicio van a ser en unidades de calorías. Pero además, como nosotros queremos construir un perfil de la conversión al equilibrio en función de la temperatura, no hay que dejar por lado que la conversión se rige por la termodinámica de la reacción química, en específico por la constante de equilibrio evaluada a una temperatura determinada a la que se va a efectuar esta reacción química. Esto ya lo habíamos abordado en un video anterior donde hablábamos de la ecuación de Van Hoff, que es la que se presenta a continuación. Y este cambio de la entalpía de la reacción en la ecuación de Van Hoff, así como está escrita, habíamos indicado que se mantiene constante a lo largo del intervalo de la temperatura que se está evaluando. Entonces, el cambio de la entalpía de la reacción en esta ecuación de Van Hoff la vamos a considerar constante. Y de esta ecuación vamos a despejar la constante de equilibrio evaluada a una temperatura determinada, la cual podemos obtener por la siguiente expresión, que es multiplicar la constante de equilibrio a una temperatura de referencia por la función matemática exponencial de todo esto que está contenido en este corchete. La constante de los gases ideales, para este ejercicio en particular, debe estar expresada en unidades de calorías, porque el cambio de la entalpía de la reacción tiene unidades de energía en calorías. Y esta T representa la temperatura a la que queremos conocer la constante de equilibrio. T subíndice 0 hace referencia a la temperatura que vamos a utilizar de referencia, que en este caso estamos hablando de 25 grados centígrados, y la constante de equilibrio a la temperatura de referencia va a ser 0.85. Por lo tanto, esta es una de las primeras ecuaciones que nos va a servir para construir nuestra gráfica. Pero a su vez no hay que olvidar que la constante de equilibrio también se puede expresar como la relación entre las actividades de los productos entre la de los reactivos y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico respectivo, que como estamos hablando de una reacción que se va a llevar en fase acuosa, podemos entonces hablar de las concentraciones del producto B y del reactivo A. Como los coeficientes estequiométricos de estas especies son 1, pues no es necesario indicarlo en esta expresión matemática entonces. Pero la concentración del producto B en un tiempo determinado de la reacción se puede entender como la concentración inicial del producto B más la concentración inicial del reactivo A multiplicada por la conversión del reactivo A.
y la concentración del reactivo A en un determinado tiempo de la reacción también se puede entender como la concentración inicial del reactivo A multiplicado por 1 menos la conversión del reactivo A. Ahora, si además establecemos que al inicio de la reacción no existe ninguna concentración del producto B, esta expresión matemática se reduce a esta que tenemos aquí. Y como podemos observar, las concentraciones iniciales del reactivo A se pueden eliminar, dejándonos únicamente esta breve expresión matemática en el lado derecho. Pero tenemos un problema tal cual como está escrita aquí. ¿Por qué? Porque nuestra variable independiente sería la conversión. Y estamos declarando que la constante de equilibrio está en función de la conversión. Pero aquí establecimos que la constante de equilibrio es función de la temperatura. Por lo tanto, en esta última expresión vamos a despejar la conversión del reactivo A para que nos quede en términos de la constante de equilibrio. Y por lo tanto, tenemos esta última expresión que nos va a servir para construir nuestra gráfica. Estas dos ecuaciones que están señaladas en un rectángulo de color naranja son las únicas que vamos a emplear ahora en nuestra hoja de cálculo para construir nuestra gráfica. Excel lo vamos a utilizar como un primer acercamiento de software matemático que nos va a ayudar a resolver cálculos complejos en algunos de nuestros ejercicios, como en este caso que va a ser la construcción de la gráfica o del perfil de la conversión al equilibrio en función de la temperatura. Yo aquí en Excel únicamente he rescatado información que se presentó en la lámina anterior y me he traído las dos ecuaciones que vamos a utilizar para construir la gráfica de interés. Y nada más señalar que, como se mencionó, las unidades de la constante de los gases ideales está en calorías mol Kelvin con un valor de 1.987. Aquí abajo he colocado 4 títulos para 4 columnas que vamos a construir y vamos a detallarlas paso a paso. Bien, la primera indica la columna de la temperatura expresada en grados centígrados. Tenemos que establecer cuál va a ser nuestra temperatura inicial. Como en este caso no sabemos el comportamiento del perfil de la conversión al equilibrio en función de la temperatura, voy a establecer la misma temperatura que me dieron de referencia o para la constante de equilibrio, es decir, de 25 grados centígrados. La estoy considerando. A medida que vayamos resolviendo el ejercicio, vamos a ver si fue adecuado o hacemos los cambios necesarios. En la siguiente columna vamos a escribir la siguiente ecuación, que va a ser igual que a esta temperatura quiero que le sumes un incremento de 5 grados centígrados. Muy bien. Y ahora me voy a colocar en esta casilla o en esta casilla o en esta celda, y de tal manera que cuando yo coloque esta cruz de color blanco aparezca en color negro, le voy a dar clic y lo mantengo oprimido el botón de izquierdo del mouse y lo voy a arrastrar. Vamos a arrastrarlo. Aquí me quedé 95 y lo quiero hasta 100. Bien, yo quiero que sea hasta 100. Mi intervalo de temperaturas inicial para evaluar el comportamiento del perfil de la conversión al equilibrio en función de la temperatura lo voy a hacer desde los 25 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Ahora voy a transformar esta temperatura de grados centígrados a grados Kelvin. Y esto se hacía que a los grados centígrados le sumo el factor de conversión, estrictamente hablando, de 293.15. Pero por cuestiones prácticas lo vamos a dejar en 273. Le doy Enter y ahora nuevamente selecciono esta celda
y cuando me aparezca esta cruz de color negro le voy a dar doble clic y de esta manera Excel automáticamente me llena las celdas que se relacionan con la fórmula que yo coloqué de los datos que existen en la columna del lado izquierdo. Esa es la ventaja de utilizar fórmulas. Ahora, ya tenemos estas dos columnas, vamos a marcarlas. Esta columna hace referencia a la constante de equilibrio a una temperatura determinada. Y vamos a colocar en la primera celda esta ecuación. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Bien. Coloco el igual y primero empiezo con la constante de equilibrio a la temperatura de referencia, que es la que tenemos aquí de 0.85. Entonces selecciono esta celda, la cual voy a multiplicar por la función matemática exponencial. Aquí Excel me sugiere lo que quiero realizar y aquí está la función exponencial. Le doy doble clic y automáticamente él me lo pone en mayúsculas y un paréntesis. Esto estoy seguro de que voy a aplicar la función exponencial. Ahora, este término del cambio de la entalpía de la reacción entre la constante de los gases ideales y multiplicado por este negativo, lo voy a contener dentro de otro paréntesis. Entonces voy a abrir otro paréntesis aquí y fíjense que Excel lo colocó de color rojo naranja y voy a colocar el signo negativo. Selecciono el valor del cambio de la entalpía de la reacción, el cual voy a dividir por la constante de los gases ideales. Cierro ese paréntesis y Excel lo coloca de color naranja, indicándome que yo estoy cerrando el paréntesis que contiene esos datos. Ahora lo voy a multiplicar por lo que me falta, que sería 1 entre la temperatura a la que quiero evaluar la constante de equilibrio. En este caso va a ser 298 Kelvin. Menos 1 entre la temperatura de referencia. Pero hay un problema aquí, que mi temperatura de referencia está en grados centígrados. Lo que podemos hacer es simplemente volvemos a abrir otro paréntesis, coloco la temperatura de referencia y le sumo 273 para que sea la temperatura en grados Kelvin. Al cerrar este paréntesis, fíjense que Excel le asignó como un color morado violeta que me indica que simplemente estoy cerrando lo que esté en el denominador. Si yo vuelvo a colocar otro paréntesis, Excel me lo colocó de color naranja, indicándome que solo estoy cerrando la expresión que tengo aquí. Por lo tanto, me falta colocar un paréntesis más para cerrar la función exponencial, que ya Excel la reconoció como color negro, indicándome que efectivamente ya tengo bien todo establecido en mi fórmula. Y simplemente le damos Enter. Ahora, yo quiero que esta fórmula se repita en todas las celdas que tengo aquí abajo. Pero antes de realizarlo, tengo que establecer o decirle a Excel que hay ciertos valores de celdas que se van a quedar, digámoslo así, bloqueados, como sería la constante de equilibrio, la que tenemos en color azul, la D4. ¿Cómo bloqueamos esa celda completa? Pues colocamos un signo de pesos antes de la letra y otro signo de pesos antes del número. De esta manera estamos bloqueando la celda en su totalidad. ¿Qué otra celda necesito bloquear? La que me da el valor del cambio de la entalpía de la reacción, que es la D5. Repito el proceso de colocar signos de peso y ya bloqueé esa celda. A su vez, también debemos de bloquear la constante de los gases ideales y por último la temperatura de referencia de los 25 grados centígrados. Ya una vez que le establecí a Excel cuáles son las celdas que van a estar bloqueadas, simplemente le doy Enter y no cambió nada porque no tenía que suceder algo, porque simplemente bloqueamos celdas. Ahora sí selecciono la celda y hasta que me aparezca la cruz de color negro le doy doble clic y como pueden observar ya Excel llenó automáticamente las celdas que se relacionan con
con la columna de la izquierda que utiliza la temperatura a la que quiero evaluar la constante de equilibrio. Y si ustedes dan doble clic aquí, se van a dar cuenta que efectivamente aparecen las celdas bloqueadas. Y ya vamos terminando. Únicamente me falta conocer la conversión al equilibrio, la cual es con esta segunda fórmula que tenemos aquí. Le doy igual, selecciono la constante de equilibrio a esa temperatura que fue evaluada, entre, y abro paréntesis, coloco el 1 que aparece en la fórmula, más la constante de equilibrio a esa temperatura. Cierro el paréntesis, le doy enter y selecciono la celda. Espero a que aparezca la cruz de color negro, doble clic y automáticamente me llena los valores de las celdas que se relacionan con la columna de la constante de equilibrio de la izquierda. Ahora nos vamos a insertar gráficos y aquí ustedes pueden seleccionar cualquier gráfico de dispersión que consideren adecuado. Yo les recomiendo el de dispersión con líneas suavizadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí Excel no me sugirió nada. Tal vez a ustedes les aparecieron otras cosas, otras gráficas, no se preocupen. Simplemente van a hacer lo que voy a mostrarles a continuación. Fíjense que el gráfico esté seleccionado. Nos vamos a diseño de gráfico, seleccionar datos. Y si les aparecía algo aquí en el gráfico, este botón de quitar debe estar habilitado. Y van a eliminar todo lo que aparezca aquí. En mi caso, como no es así, pues simplemente me voy a agregar. En el nombre de la serie voy a colocar el título del gráfico, que sería la conversión al equilibrio contra la temperatura expresada en unidades de Kelvin. Me pregunta cuáles van a ser los valores del eje de las X. Y en este caso podemos seleccionar la temperatura en grados centígrados o la temperatura en grados Kelvin. Vamos a seleccionar la temperatura en grados Kelvin y yo ya le indiqué a Excel todo este rango de valores. Selecciono este botón y ahora me pregunta quiénes van a ser los valores de la Y. Pues le indico a Excel que van a ser las conversiones, ¿verdad? Y ahora le doy a aceptar. Le doy a aceptar y veo mi gráfico que se ve algo raro. ¿Por qué? Porque desde la temperatura que yo empecé, que recuerden que era algo que sugerimos, desde los 25 grados centígrados que equivalen a los 298 Kelvin, no es adecuada esa temperatura porque mi conversión apenas es del 45%. Esto me indica que a temperaturas por debajo de los 25 grados centígrados puedo obtener conversiones mayores al 45%. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, pues vamos a borrar esta gráfica y ya no quiero que empiece en 25 grados centígrados. Aquí podemos proponer cualquier temperatura. Vamos a irnos a los extremos. Voy a colocar menos 100 grados. Bien. Y ya aquí Excel autoajustó algunos datos. ¿Por qué? Porque recuerden que la fórmula que habíamos colocado aquí es que a mi temperatura inicial dale incrementos de 5 grados centígrados. Pero se queda hasta los 25. Vamos a seleccionar toda esta línea que esté en horizontal, porque ya tenemos las fórmulas adecuadas, y lo vamos a arrastrar. Yo quiero que lleguemos hasta los 150 grados centígrados. Vamos a ver qué pasa llegando a los 150 grados centígrados. Bien, entonces nada más vamos a borrar estos dos con los que me pasé. Y ya tenemos todas las celdas. Bien. Nuevamente nos vamos a insertar gráficos y seleccionamos el de dispersión con líneas suavizadas. Tengo la ventaja que Excel no me propuso nada nuevamente. Si así fuera en su caso, seleccionan el gráfico, diseño de gráfico, seleccionar datos y quitan todo lo que Excel interpretó que quería que hiciera, ¿no? Entonces le doy a agregar, nuevamente ponemos el nombre de la serie, que era la conversión del reactivo A contra la temperatura en unidades de grados Kelvin. ¿Y quiénes van a ser mis valores del eje X? Pues nuevamente la temperatura en grados Kelvin. Y selecciono todo este rango de datos. ¿Quiénes van a ser mis valores en Y? Pues también el mismo rango
de la conversión del reactivo A que seleccioné para el tamaño del rango de las temperaturas en grados Kelvin. Le doy a aceptar y vamos a ver cómo nos quedó nuestra gráfica. Realmente es lo que yo estaba buscando, pero recuerden que Excel trata de interpretar lo que nosotros queremos obtener. Aquí no me conviene que empiece desde los 0 grados centígrados porque yo estoy evaluando desde los menos 100 grados centígrados que equivalen a 173 Kelvin. Entonces voy a seleccionar el eje de las X, luego le doy doble clic y me desplaza este formato o estas opciones en el lado derecho. En los límites el mínimo lo tiene como 0, que ahí está el problema. Y yo empiezo a evaluar desde los 173 Kelvin. Vamos a colocar 170. Y a su vez en el máximo lo tiene hasta 470, pero nosotros terminamos en 423 Kelvin. Por lo tanto voy a colocar aquí 420 grados Kelvin. Le doy Enter y ya me ajustó el intervalo del eje X. ¿Qué pasa con el eje de las Y? Que me está evaluando hasta una conversión de 1.2, pero recordemos que la conversión no puede ser mayor a la unidad. Entonces nuevamente, como ya tengo desplazado la opción de darle formato al eje, al momento de seleccionar el eje en Y, pues ya estoy trabajando sobre el eje Y. Está bien que empiece en 0, pero no quiero que llegue a 1.2, sino que llegue hasta 1 y simplemente borro lo que no quería y ya Excel automáticamente ajustó la gráfica. Vamos a hacer un poco más grande esta gráfica manualmente y vamos a darle un intervalo más angosto a los incrementos de temperatura en el eje de las X. Excel propuso 50, vamos a darle 25, le damos Enter. A ver, ¿por qué no cambia? Vamos a ver. Vamos a darle 20, a ver, 20 grados. Teníamos que darle, con 25 no funcionó, me funcionó con 20. ¿Y qué estamos observando aquí? Vamos a ajustar la pantalla. Recuerden que yo aquí no he colocado las leyendas en los ejes X y Y respectivamente. Eso le invito a que ustedes lo hagan para cuando entreguen esta gráfica, pues la persona que la lea sabe qué está leyendo en cada uno de los ejes. ¿Qué podemos observar? Que a medida que nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con la conversión? Disminuye o decae. ¿Por qué? Porque el cambio en la entalpía de la reacción es negativa. Es decir, es una reacción exotérmica. Entonces recordemos que en una reacción exotérmica, aumentar la temperatura afecta al equilibrio termodinámico, desplazándolo hacia los reactivos. Es decir, la conversión hacia los productos disminuye. Y es lo que podemos observar aquí en las columnas. A medida que la temperatura fue aumentando, ¿qué le fue pasando a la constante de equilibrio? Disminuyó. Y si la constante de equilibrio disminuye, por ende, la conversión también disminuye. ¿Por qué es importante en algunas ocasiones también contar con este perfil? Porque nos indica si podemos alcanzar una conversión deseada a cierta temperatura. Esta curva nos limita la conversión máxima que podemos alcanzar por la termodinámica de la reacción química. Y se lee de la siguiente manera. Por ejemplo, yo a 270 grados Kelvin me coloco aquí, o 273, que es el punto que me da Excel, no puedo alcanzar más que una conversión máxima del 70.55%. Eso es lo que me limita la termodinámica de la reacción. Es decir, yo puedo obtener conversiones que estén por debajo de la curva y como máximo en la curva, pero no puedo obtener conversiones que estén arriba de esa curva. La curva me da el límite de la conversión máxima que puedo alcanzar a esa temperatura. Por ejemplo, si yo vengo aquí, la conversión máxima que puedo alcanzar
a 353 Kelvin es de 0.1272, es decir, del 12.72%. Yo a una temperatura de 353 Kelvin, la máxima conversión establecida por la termodinámica de la reacción química que podemos alcanzar es del 12.72%. Entonces, como vamos a ver mucho más adelante al momento de diseñar reactores, contar con el perfil de la conversión al equilibrio en función de la temperatura va a ser un factor crítico para saber si al momento de diseñar ese reactor podemos alcanzar las conversiones que se solicitan. Bien, entonces de esta manera hemos aprendido a cómo construir un perfil de la conversión al equilibrio en función de la temperatura. Si este video ha sido de tu agrado y lo has considerado importante o de gran ayuda, me ayudarías bastante compartiendo la información o dejándole un me gusta. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en el siguiente video.